Estos conceptos entonces vamos a tenerlos claros para poder trabajar esta aplicación. Tengo entendido que es del conocimiento de todos ustedes de esos principios físicos. Vamos a hacer la siguiente suposición. Si es que yo tengo un recipiente y sobre ese recipiente coloco una lámina, supongamos que aquí, a determinada altura, ¿no? Y el recipiente contiene determinado líquido, es decir, con determinada densidad, la presión, ya hemos dicho que es la presión que se ejerce sobre la lámina, tanto aquí como abajo, en todas las direcciones, es igual al producto de la densidad del líquido multiplicado por la altura. Pero el problema es que no necesariamente las láminas se colocan de forma horizontal. Es decir, no necesariamente se colocan así. Se pueden colocar o pueden caer dentro de un líquido en cualquier posición, en primer lugar. En segundo lugar, la presión no es solamente sobre algo que se sumerja. La presión es sobre todo aquello que está en contacto con el líquido. Por ejemplo, las paredes. El líquido está ejerciendo presión sobre las paredes, hacia los lados, hacia afuera, hacia abajo, hacia adentro. El único lugar hacia donde no se ejerce presión es hacia arriba. Como no se ejerce presión hacia arriba, entonces el agua puede colocarse en esa posición plana que estamos acostumbrados a ver. Justamente allí radica el principio de los vasos comunicantes o del nivel del agua. En la parte de arriba pues no existe presión y a medida que se sumerge, eso quiere decir que si es que yo quisiera succionar agua de cualquier parte de este recipiente, el agua podría subir hasta el nivel del espejo de agua. Es decir, podría llevar agua desde aquí hasta acá sin ningún problema, sin aplicar ningún trabajo, porque la fuerza que ejerce es la misma en todas las direcciones, entonces va a cubrir ese nivel de agua, porque existe presión, por lo tanto fuerza en el interior. Muy bien. Por lo tanto, como les decía, el problema que realmente queremos resolver es aquel en el que, porque este ya estaría resuelto, con esto ya está resuelto cuando las láminas son horizontales. Pero si se coloca una lámina, por ejemplo, de forma vertical, algo así, las presiones, ¿no?, se pueden averiguar y, más que nada, la fuerza se puede averiguar. ¿Cuánto vale la fuerza sobre una lámina que se sumerge de forma vertical? Voy a hacer la suposición ahora partiendo de la lámina. Voy a suponer que esa lámina es irregular. Voy a suponer así. Digamos que esa lámina viene así. Que tiene un coste cualquiera. Esta lámina se ha sumergido de forma vertical en un líquido. El recipiente, voy a ponerle ahora cilíndrico, no depende de la forma del recipiente. Digamos que el espejo de agua está alto. Y aquí, en la base de esta lámina, voy a colocar el eje X para que el eje Y quede así como quedó en el problema que hicimos, ¿no?, sobre el trabajo. Es decir, roto 90 grados los ejes. Este es el eje X, este es el eje Y. Esta de aquí es la función f de x que define el contorno de esta lámina. ¿Para qué necesito el contorno de esta lámina? Porque si ustedes se fijan, ¿no?, este sería el recipiente. Porque si ustedes se fijan, las alturas a las que se encuentra la lámina van variando. Por lo tanto, esta fórmula de aquí no puede cumplirse con un h fijo, sino que las alturas van cambiando. Ahora, si es que yo tomo una partición en un punto específico, la presión que se ejerce sobre esta partición, sobre este pedacito de lámina,
esta capaz que sí, ¿no? Esta laminita chiquita de aquí, capaz que sí está sometida a la misma presión, porque no hay mucha diferencia entre esta posición X sub I menos 1 y esta posición X sub I. Como no hay mucha diferencia de altura desde donde está el agua, aquí sí que estoy suponiendo que el agua está al borde, ¿no? Está lleno de agua este recipiente. Porque la altura que diferencia este X sub I menos esta es una altura muy pequeña, por lo tanto puedo suponer que la presión que está a lo largo de esta lámina es aproximadamente uniforme. No es exactamente uniforme, pero aproximadamente sí lo es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, habíamos visto que la presión en términos generales es igual a fuerza sobre área. Si la presión es igual a fuerza sobre área, la fuerza será igual a presión por área. Pero la presión de líquidos se hace en función de las densidades de los líquidos. Es decir, la presión es igual a la densidad del líquido por la altura que tiene el objeto al que está sometido a la presión multiplicado por el área del objeto, ¿no? Por lo tanto, aquí yo tendría una densidad que es constante, una altura que es variable y un área que puedo integrar. Es decir, tomo un área pequeña y luego integro un área grande. En primer lugar, ¿qué sería el área sub I? Eso es un problema que ya hemos estado resolviendo. El área sub I, o esta pequeña área de aquí, es el resultado de la partición. Si es que este punto es de f de psi sub I, y este punto específico es psi sub I, el punto medio de esta laminita, el área sería igual a la base, ¿no? Y la base, evidentemente, ya sabemos, es delta x sub I. El área sub I sería f de psi sub I por delta x sub I. Entonces, ya tengo este de aquí como un área sub I. Ahora me faltaría saber cuánto valdría la altura. La altura a la que se encuentra esta pequeña lámina de aquí. Esta lámina se encuentra a una altura que no es ni esta ni esta. Para no trabajar con ninguna de las dos, sino una que los represente, lo que utilizo es el promedio, es decir, el punto medio, el psi sub I. El psi sub I es la altura a la que se encuentra esta lámina en promedio, por lo tanto la altura ha sido psi sub I. Eso me permite calcular ya una fuerza sub I, una F sub I, que sería la fuerza a la que está sometida esta laminita pequeña por la presión que le ejerce este líquido. Eso sería, multiplicando, pues, ¿no? Densidad por altura, que vendría a ser la altura a la que se encuentra la lámina, por el área sub I, que sería la F de psi sub I, delta X. Si esta es la fuerza a la que está sometida esta pequeña lámina, la fuerza a la que se sometería por el resto de particiones, ¿no? Tendría que sumarla, de acuerdo al número de particiones que he hecho, desde igual a 1 hasta n de la densidad por psi sub I, por f de psi sub I, por delta x. Y la fuerza exacta sería el límite con la partición delta, tendiendo a 0, de la sumatoria desde igual a 1 hasta el infinito, de la densidad que puede salir, ¿no? Multiplicado por psi sub I, f de psi sub I, delta x. Eso quiere decir que la fuerza es igual a la densidad que sale a la integral desde un valor inicial hasta un valor final donde va la lámina. Puedo seguir suponiendo que comienza en A, es decir, no desde el origen, y termina en B. Desde A hasta B, de la psi sub I, vendría a ser la variable del eje es x, pues f de x, que sería la función general, multiplicado por el delta x sub I, que en el límite se hace en B.
Esa sería la fuerza que ejerce un líquido movida por la presión del mismo. Ese sería un concepto interesante de trabajar con algún ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo en el que podamos hacer el mismo razonamiento, pero ya con un problema real. El problema típico de esto es cuando se tienen que canalizar líquidos, básicamente agua, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces, el agua se suele canalizar en canales de este tipo. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿qué forma va a tener el canal? Esta es una forma de canal muy común, pero hay otras, ¿no? Que se así, en forma de U. Pueden ser parábolas o pueden ser semicircunferencias. Podrían ser también tubos, ¿no? Es decir, no es la semicircunferencia, sino se completa, ¿no? La pared es completa. En realidad no hay tantas formas, porque las fábricas también trabajan de acuerdo a formas establecidas. Otra posibilidad es almacenamiento. Para almacenamiento se suelen utilizar cilindros. Si no piensen, ¿no? ¿Qué tipo de recipientes contienen líquidos que se quieren almacenar? Bueno, entonces, en base de eso, vendrá la dificultad de la función y de la presión que se quiere averiguar. Vamos a ver este ejemplo ya específicamente. Supongamos que ustedes quieren averiguar cuál es la presión que ejerce el agua. Siempre aquí hacemos suposiciones, ¿no? ¿El agua está al ras o el agua está a determinada altura por debajo? Voy a suponer que está al ras, pero también podría estar un poquitín abajo y la presión sobre donde no hay líquido es cero. Y a partir de donde hay líquido, entre más profundo es, más presión existe. Este ejercicio lo voy a hacer suponiendo que el líquido está lleno y luego extendemos a ver qué pasa si el líquido está más bajo. Está más bajo, en realidad, el valor de A arranca desde cero si está lleno. O arranca desde A, si es que no es así. Porque también puede ser de que la lámina, este es un problema en el que el líquido está canalizado por este recipiente, ¿no? Pero también puede haber el problema en el que yo quiero averiguar cuál es la presión de líquido sobre la lámina, y la lámina la sigo introduciendo a pesar de que el espejo de agua quedó arriba. Entonces, hay varias interpretaciones, ¿no? Voy a hacer específicamente está este canal lleno al ras, y yo quiero averiguar cuál es la presión sobre esta pared. Coloco aquí el eje X, para que este sea el eje Y. Voy a hacer la suposición así. Luego voy a hacer dos suposiciones. Este le voy a convertir en el eje y hago el proceso, no hay diferencia en el resultado. Y luego voy a suponer que no está lleno totalmente, sino está lleno solo hasta ahí. Veamos si con este cubrimos tres posibilidades. Parto con la que expliqué aquí, para que no se complique al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué cojo? Hago una partición. El pedazo es todo esto. Pero como esto de aquí es un trapecio, voy a aprovechar la simetría del material. Aquí es muy importante aprovechar la simetría, si no el problema se va a hacer más complicado de lo debido. Cojo, parto la mitad, pongo el eje X, y lo que voy a hacer aquí en este, también le estaría pasando a este pedazo. Por lo tanto, solo tendría que duplicar lo que voy a hacer aquí. Muy bien. Cojo y hago la partición aquí. Y esta es mi A sub I. Y este punto de aquí es I sub I. Esta función de aquí es de f de x. Como ningún planteamiento que se ha hecho aquí es distinto de los planteamientos que se hicieron acá, podría concluir que la partición es la misma y podría directamente escribir la fuerza. La fuerza sería la densidad de este líquido multiplicada por 2.
porque no está el canal constituido por esta mitad, sino por las dos veces la densidad. De la integral desde la parte alta, desde 0, hasta esta parte baja. Supongamos que todo esto de aquí es una altura h. Es decir, este trapecio tiene una altura h. Por lo tanto, me voy de 0 a h. Según esto, me muevo pues la variable. La variable es x. Y por la función. Pues podría dejarle como f de x. Y multiplicarle por dx y decir que esa es la fuerza. Pero como este problema ya es específico, ya tengo que saber y cuánto vale la f de x, porque la densidad ya sabría si esto es agua, o sabría simplemente sabiendo que el líquido es. Por lo tanto, lo que quedaría por determinarse sería la función de x. La función de x va a estar determinada por los puntos de cruce aquí, en vista de que este es el eje x y este es el eje y. Este punto le puedo poner en cualquier sitio. No voy a utilizar ni a ni h, evidentemente. Digamos que esta altura es b. No, a ver, pues no. El valor de x aquí sería 0, pues no. Y la altura está en b. Mientras que este punto de aquí está a una longitud determinada que justamente sería el valor de h. Si ustedes se fijan. Si esto vale h, entonces este punto es h, ¿no? Multiplicado por este valor. A este valor sí le podría poner a. La longitud desde aquí hasta acá. H. Si yo tengo dos puntos, lo que tendría es que determinar cuál es 1 y cuál es 2. Supongamos que este es 1. Entonces tendría y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eso sería igual a y menos y1 sobre x menos x1. Por lo tanto, la y es igual a menos b sobre h multiplicado por x. Lo que quiere decir que, voy a poner acá todas las posibilidades. La fuerza con respecto a x, ¿no? La fuerza con el eje x hacia abajo sería igual a 2 veces la densidad del líquido por la integral desde 0 hasta h. Bien que a es esto, ¿no? H es esto. 0 a h de x es la variable del eje multiplicado por la función de x que ha terminado siendo, esto también podría sacarle, ¿no? A menos b podría estar fuera, sobre h que también podría estar fuera, multiplicado por x por x sería x al cuadrado de x. E incluso podría hacerlo, ¿no? El resultado sería 2 veces a menos b sobre h multiplicado por densidad. Como todas estas son constantes, no se hace. La integral de x al cuadrado de x sería x al cubo sobre 3 entre 0 y h. Esta sería la fuerza que ejerce este líquido que está al ras sobre esta pared de este canal. Ahora, supongamos que este eje de aquí es más bien el eje y. ¿En qué cambiaría esto? En realidad no cambia absolutamente nada. Si es que esto de aquí es y, este sí sub i, es gamma sub i. Este x sub i menos 1 es y sub i menos 1. Este es y sub i. Los puntos son los mismos. Esto no deja de ser h. Lo que cambia es solamente la variable.
Al cambiar la variable, esto se intercambia, ¿no? Aquí sería que X, o lo que es lo mismo, f de Y es igual a menos B sobre H por Y. Por lo tanto, la fuerza sería igual a la integral, a 2 veces la densidad por la integral. Voy a sacar ahora esto, ¿no? Por la integral de 0 a H, voy a poner primero A menos B sobre H por un Y, que sería del recorrido de la variable, que sería la Y, multiplicado por la otra, que sería este de aquí, en la que quedaba Y, o sea, Y cuadrado. Todo eso por el diferencial, que el delta X sub Y se convertiría en delta Y sub Y, en el límite sería D. Si ustedes hacen esto, van a obtener Y al cubo sobre 3 entre 0 y H. El planteamiento con X o con Y es el mismo. Y en esta de aquí, ¿cuál sería la fuerza si es que no comienza en 0, sino está solamente el nivel del agua está abajo, ¿no? El nivel del agua está por aquí. ¿Cuál sería la fuerza? La fuerza evidentemente va a ser menor. ¿Qué necesitaría saber? ¿Cuál es ese nivel de agua? Es decir, ¿cuál es ese valor? Hoy está establecido A, B, H. Entonces, este nivel de agua podría ser, digamos ustedes, C. Entonces, la fuerza, yo no tengo espacio donde colocar, tenemos aquí. La fuerza es igual a la integral. Voy a hacer así mismo. Voy a mezclarlo. Creo que ahí para pasar a la siguiente. La fuerza sería 2 veces la densidad. Voy a poner ya afuera esto. A menos B sobre H. Integral desde C hasta H. Eso ya disminuye el valor, ¿no? De X al cuadrado. Y esta integral evidentemente va a ser entre C y H. Y se obtendría la fuerza. Este valor sería menor que los anteriores. Ese es básicamente el problema de las presiones. Ahora, esto resuelve los problemas de los canales, pero no resuelve el problema de las láminas que están sumergidas en líquidos profundos, o en recipientes profundos con líquido. Entonces, supongamos que yo tengo... ¿Ya han visto qué pasa cuando arrojan una lámina a un recipiente, no es cierto? Esa lámina cae, no se va ni a un lado ni a otro, porque la presión es la misma en todos los lados. Y al momento que llega a la base, está un momento de pie, y luego comienza poco a poco a caerse y termina en el piso, de forma horizontal. Esa es una opción. Ahora, si es que le pusieran de forma horizontal en la parte alta, pues la tensión superficial, si la lámina no es muy pesada, se va a mantener arriba. Pero si rompe la tensión superficial, le ponen dentro del líquido y le sueltan, empieza a irse como una especie de vaivén. Como la fuerza es la misma por todos lados, pues no sabe por dónde irse, pero como le gana el peso, cae en un vaivén muy lentamente, va variando la fuerza que se ejerce sobre la placa, evidentemente, y a medida que pasa el tiempo, pues termina así mismo en el fondo. Si es que se hacen la idea, si es que han visto, y si no, pues pueden poner un balde y una plaquita y someterle al experimento y ustedes verían cómo ocurre. Como estamos en la presencialidad, pues no podemos mostrar eso. Estrictamente habría cómo, pero veamos si es que ustedes tienen la curiosidad de hacer. A ver, entonces, ¿cuál sería el problema? El problema sería que ustedes tienen un recipiente profundo. Acá importa la forma del canal.
Acá, si se fijan, ya no importa la forma del recipiente, porque también podría ser un pozo, podría ser una piscina, podría ser ¿cómo se llaman estos? ¿No? Podría ser un tanque de almacenamiento. O podría ser la superficie del mar. No importa la forma, porque la presión, ¿no?, es densidad por altura. El concepto presión igual a densidad por altura elimina el problema de la forma del recipiente. Mientras que el problema presión igual fuerza sobre área necesita saber el área del objeto. Entonces aquí se va a mezclar un problema interesante en el que, sin depender de la forma del objeto, sí depende de la forma de la lámina. Lo que cae aquí va a ser una lámina. Digan ustedes, agarran y botan aquí a ver, ¿qué sería algo que se podría aproximar? No, una lámina de este tipo. Está aquí. Y es en forma de triángulos. Voy a hacer un cuadrilátero también. Supongamos que tienen allí esa lámina que está en el fondo de un recipiente y que quieren saber cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esta lámina. No importa si está en medio del recipiente, si está un poco a la esquina o en algún sitio distinto. Lo importante es que ustedes pueden averiguar cuánto vale la altura desde a rebosar, ¿no? Podría también estar menos lleno. Pero la condición es que la lámina esté completamente sumergida. ¿Cuál sería el planteamiento? Aquí van a haber algunas posibilidades. Podría mantener esta idea de que en la... Voy a hacer el problema suponiendo que está el eje, que no está totalmente lleno. De una vez para que vean. Voy a mantener la idea del planteamiento anterior. Y luego vemos qué pasaría si cambio los ejes o si hago de otra forma. Le voy a dejar a esto como X y a esto como Y. La partición estaría aquí. Esta función es una función que va a estar definida, ¿no?, por la forma del contorno, partiendo desde este punto hasta este. La forma del contorno, en este caso es de un triángulo, pero, a ver, para hacerle un poco más interesante, voy a suponer que en realidad no es una forma recta, ¿no? Voy a suponer que es algo así. Voy a suponer que esta función viene así, y es así curva, ¿ya? Entonces no es precisamente un triángulo, es una forma curva que le quiero analizar desde aquí hasta acá y hasta aquí. Voy a hacer entonces una f de x y vamos a ver qué función puede ajustarse más o menos a esa forma. En cálculo. Aquí lo importante va a ser la altura. Porque si parte de aquí, yo podría pensar que la altura es esta, como en el caso anterior, pero en realidad este punto de aquí es si subí, que luego vamos a dar la variable x, y esta altura de aquí es la f de si subí. Como este punto está a determinada altura, este de aquí es el origen, el cero. Entonces tengo que establecer de dónde a dónde. Podría mantener incluso, ¿no?, los valores en los que digo, a ver, esto de aquí es A y esto de aquí es B. Aunque ahora quiero hacer ya por un problema específico, ¿no? Y este choque de aquí va a ocurrir en un punto, digamos, C, donde B choca con la función. C sería entonces f de B, ¿no es cierto? En general, ¿cuánto valdría la función f de x? Va a depender del contorno. Si ustedes se fijan, unas funciones que aproximadamente son de esa forma. Si es que esto es de x y esto es y. Una función que aproximadamente es de esa forma son aquellas que podría ser, por ejemplo, una f de x igual a x al cuadrado,
en la que el coste está en la parte baja. Supongamos que el coste está aquí, sería en, si es que esto es D, este sería menos D. Entonces, ese coste podría darme la función, por ejemplo, ¿no? F de x igual x al cuadrado menos, vamos que ese valor de D sea 4, ¿no? Entonces, allí ya se ajusta. Este valor de A, supongamos que ocurre en, a ver, cuando x es 2, pues sería, ¿no? Y le quiero averiguar qué pasa hasta cuando x es, supongamos, 4. Entonces, la fuerza sería igual a 2 veces, ya no sería 2 veces porque no es 2 placas, la fuerza. Ya no es 2 veces porque no es doble, justo ahí nos quedamos. Entonces sería simplemente densidad integral de dónde a dónde, desde A hasta B, ¿no es cierto? Pero ese desde A hasta B ya tendría valores específicos. Yo querría irme desde aquí hasta aquí, es decir, este valor sería 2 y este valor de aquí sería 4. Siempre, ¿por qué se recomienda este planteamiento con X hacia abajo? Porque les permite desdoblar a 90 grados y hacer los planteamientos y poderse ubicar mejor en cuanto a la forma en la que se ha hecho la partición. Si ustedes se fijan, por supuesto tiene una ventaja. Entonces me voy desde 2 hasta 4. Para la variable, que en este caso el recorrido sería asimismo la x, ¿no? Que ya solamente recorre de 2 a 4 la x de la función. Y la función, la f de x, sería la x al cuadrado menos 4. Todo eso multiplicado por d. Y resolver esta integral no sería, o no representaría ninguna dificultad. Si es que ustedes si es que este recipiente hubiera estado lleno hasta el borde, si hubiera estado lleno hasta el borde, lo que hubiera cambiado es que este de aquí hubiera tenido que trasladarse acá, ¿no es cierto? Sin embargo, supongamos que ustedes hicieron el problema y después viene alguien y les dice, perfecto, ¿y qué pasa si yo, de este problema que ya está resuelto, cojo y le relleno de agua hasta acá arriba? ¿No es cierto? Si yo le cojo y le relleno de agua hasta acá arriba, ¿cómo cambiaría el planteamiento del problema? ¿O sigue siendo el mismo? Entonces, yo le dejo aquí este eje X. Pero esta altura ya no va solamente desde aquí hasta acá. Este recorrido ya no es solamente X. Sino que este recorrido de X hay que añadirle este valor de agua que se ha rellenado. Es decir, supongamos que esto de aquí, como ya es numérico el problema, supongamos que le pongo 2 metros más de agua, ¿ya? Hasta 2 metros más de agua. Se hizo así pensando que ya está resuelto. Se llena, ¿cambió la presión sobre la placa o no cambió? Evidentemente cambió porque hay más agua. Si hay más agua, hay más presión. Entonces el recorrido ya no es de la X desde 0 hasta B, haciendo que el C sub I vaya desde aquí, sino que el C sub I recorrería todo esto, más esto. Entonces la X ya no sería X solamente, sino sería X más 2. Ya está resuelto el primer problema, ¿no? El segundo problema. Cojo, relleno esto. ¿Cuánto vale la fuerza? Entonces, no se asustan, dicen, es simple, solamente el recorrido se amplía. La placa sigue estando de 2 a 4, pero la X ya no recorre de 0 a B, sino que la X recorre hasta este valor, y este valor ya sería menos 2. Entonces, a la X, ¿no es cierto? Habría que, a este recorrido de aquí, restarle este negativo, es decir, sería, le voy a poner más bien así para que se comprenda mejor, 2 más X, ¿no es cierto? Este 2 de aquí más la X que recorre acá, multiplicado por X al cuadrado menos 4D. Y él me dirá, de acuerdo, si le llenas, le sumas, pero si el espejo baja, es decir, alguien coge y succiona agua de aquí, les podría hasta preguntar el trabajo en haber succionado 2 metros de agua hacia acá. Y después de ese trabajo, ¿cuál es la presión aquí? Como el recorrido es, ¿no es cierto?
de 0 a X, pero ahora sería desde este valor de aquí, que está 2 metros, hacia abajo, ¿cuál sería el planteamiento para la fuerza? Tercer planteamiento. Densidad sigue siendo de 2 a 4. A ver, no le voy a poner 2 porque ya llegó y le tocó a este. Sería solamente 1. Le saqué 1 metro de altura de agua. Solo 1 metro para que nos dé el problema, porque si es 2 ya es como que comienza aquí, pues, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo de 2 a 4. Pero este valor de 1 ya se quitó, es decir, el recorrido de la X hay que restarle el 1, que ya no hay agua, por el X al cuadrado menos 4, que sigue siendo el contorno de X. Entonces, si ustedes se fijan, un planteamiento es muy versátil en cuanto a fuerzas porque les permite pensar un mismo problema de diferentes formas, o más bien, hacer que el mismo problema con variables sea variable. Ya les explico cómo se podrían plantear. Muy bien. Hasta allí estuvieran cubiertas las aplicaciones, pero hay un poco más. Este concepto, ¿no? Con esto terminamos. Bueno, son dos cosas. Hagámoslo esto. Centroides. Los centroides resuelven dos tipos de problemas adicionales. El problema de centroides ya está resuelto. Pero los centroides resuelven los problemas de los volúmenes. Y los centroides también resuelven los problemas de las presiones. Como ahorita estamos viendo presiones, lo ideal sería relacionar las presiones con los centroides. Y luego, ver este problema. Con eso habríamos cubierto ya prácticamente todo. Se podría hacer cualquier problema de los planteados en el texto que estamos siguiendo, o más bien los dos textos que estamos siguiendo. Son problemas interesantes y tenemos unos minutitos para de una vez dejar cerrado este aspecto, obviamente cerrado metafóricamente, porque ustedes todavía tendrán preguntas. Si comenzamos con el número de la clase, ¿no? Está bien. Clase 17. Bueno, entonces ahora veamos cómo relacionar las presiones de líquidos. Voy a dejar claro eso, ¿no? No estamos, sí se podrían resolver otros problemas de presión también, evidentemente, pero aquí estamos centrándonos en las presiones de los líquidos y vamos a relacionar eso con los centroides. A ver, hay un teorema bastante básico y es comprensible, ¿no? ¿Qué pasa si es que en un recipiente ustedes cogen la lámina que está sumergida? Cualquiera sea la forma que tiene esa lámina. Pongamos así. Ya hemos visto cómo determinamos el problema de hallar la presión sobre esta lámina y determinar la fuerza que ejerce esa presión sobre la lámina. En realidad es eso, no es el problema de la presión, no se resuelve la presión sobre la lámina, sino la fuerza que ejerce esa presión. Con esa fuerza, ¿qué nos faltaría para determinar la presión? Si tenemos fuerza sobre una lámina, El área, tenemos profe. la lámina, ¿perdón? El área. Exacto, el área. ¿Qué tan difícil es hallar el área de esta lámina? Sencillísimo, ustedes ya saben. Entonces, ¿qué hemos resuelto de esto de aquí? Hemos resuelto la fuerza. Hemos dicho que la fuerza es igual a la densidad por la integral entre A y B, ¿no es cierto? Sabiendo qué es A y qué es B, y eso yo no voy a repetir, de X, de F de X, de X. Eso en términos generales, pero ya saben que esto tiene que ser adecuado, ustedes tienen que hacer su propia partición. Una recomendación para que preparen las pruebas y los exámenes. Nunca vayan a pensar que yo les voy a tomar,
problemas en los que ustedes pueden partir de aquí. Yo de alguna manera acomodaré el problema o el ejercicio para que ustedes necesariamente tengan que hacer la partición y llegar a una conclusión que nunca va a ser exactamente igual que esta, sino que va a ser muy similar a esta desde la partición. Si es que ustedes quieren resolver los problemas partiendo de aquí, se van a equivocar. Yo supongo que ustedes pueden hacer las particiones, es decir, los análisis y los planteamientos. Muy bien. Ahorita, como ya hemos hecho varios ejemplos y todo, entonces ya parto de aquí. El área. ¿A qué es igual? A la integral entre A y B de f de x de x. Eso también ya hemos hecho varias veces. Ustedes ya saben que si yo les voy a tomar un problema sobre áreas, no es que cogen eso y calculen el área y ya está. Tienen que hacer la partición porque estará como quiere esa área y habrá que ver qué es A, qué es B, cómo queda f de x, hay algo antes, hay algo después. Ya saben cómo. ¿Qué era la presión? Fuerza sobre área. Por lo tanto, aquí tienen algo parecido a lo que estuvimos planteando en centroides, ¿se acuerdan? La presión sobre esta lámina ha sido la densidad por la integral entre A y B de x de f de x de x. Sobre el área, que es la integral entre A y B de f de x. Entonces, nos respecta a todos los área, la característica de estas aplicaciones es de que nada es un valor que se dé por sentado, pues conocido, es decir, no tiene el estatismo, esa forma ya predicha o prehecha en la que quede una o dos variables por resolver. En el cálculo integral todo es una variable a resolver. Por lo tanto, si presión es fuerza sobre área, pues hay que determinar primero la fuerza, después el área y al final la presión. Eso mismo hemos estado haciendo en centroides y otras cosas. Ahora, vamos a ver algo que es bastante lógico, ¿no? ¿Dónde se acumula toda la masa de esta lámina? En el centro de masa. En el caso de láminas, más específicamente en el centroide. Claro que para eso, a ver, se centra, como hemos dicho, en el centro de masa, ¿no? Es decir, en X medio, Y. Muy bien. Ahora, cojan esta lámina y gírenle sobre el punto medio. Más específicamente, gírenle sobre el eje X. A ver, no, perdón. En este caso este sería el eje Y, pues, ¿no? Este sería el X. A ver. Entonces, no sería sobre el eje X, sería sobre el eje Y. Gírenle en forma paralela al eje Y, es decir, cojan y doblenle de esta forma. De tal manera que esta lámina se vea como una línea. Porque sale hacia acá y entra hacia allá. Si ustedes doblan una lámina, evidentemente lo que van a ver, ¿no? Evidentemente lo que van a ver es una línea, porque estaría en perspectiva, ¿no es cierto? La lámina sería en perspectiva, y si pierdo esa perspectiva, lo que veo es la línea. Entonces la pregunta, ¿cuál es la presión sobre esta lámina si se encuentra en forma horizontal? La presión sobre esta lámina si se encuentra en forma horizontal va a ser justamente la presión que se ejercía sobre el punto medio. Y la fuerza, que es la misma en todas las direcciones, ¿no? Es una sola. ¿Cuánto vale? La misma fuerza que se ejercía sobre todita la lámina. Es decir, se traslada
la fuerza que se ejercía sobre toda la lámina, acá menos, acá medio y acá más, se suman toditas esas fuerzas y se convierte en una sola que es la fuerza, que ya calculé hace un rato, pero que ahora puedo calcular haciendo la suposición de que la lámina no está así, sino está horizontal, porque lo que se da en el punto medio se da en toda la lámina si es que le giro. Ese es el planteamiento. Entonces, yo sigo otra dirección en la resolución. Voy a plantear cuánto vale el X medio de esta lámina. El X medio de esta lámina es el momento con respecto a Y dividido por la masa de la lámina. ¿Cuánto vale eso? El momento con respecto a Y. El momento con respecto a Y, como ahora Y está aquí, es la distancia que hay desde aquí hasta acá. La distancia que hay desde aquí hasta acá, ustedes se fijan, es psi sub I. Como es psi sub I, lo que sale es la densidad de área multiplicado por la integral desde A hasta B, pues, ¿no es cierto? Partió de A, llegó a B. De X, por f de X. No estoy copiando esto, ¿no? Estoy haciendo el planteamiento de los centroides, momento de masa desde aquí hasta acá. Pero obviamente, si hay relaciones, pues son parecidos, pero estoy pensando en centros de masa. X de f de X, dividido para la masa. La masa es la densidad de área integral de A hasta B. F de X de X. Acuérdense que la masa era igual a la masa, perdón, a la densidad de área multiplicado por el área. Si ustedes se fijan esto con esto, es muy similar. Si es que esto de aquí, ¿no es cierto?, se multiplica por el promedio, yo tendría este valor, y este valor de aquí es muy similar a la fuerza. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto valdría la fuerza? La fuerza sería igual, ¿no es cierto? Según esto, a esta expresión que es muy similar a la que está aquí. Es decir, sería el centroide, ¿no es cierto? El centroide multiplicado por, a ver, en este caso, a ver, espérense. Aquí no me quiero confundir. Este centroide, independientemente del concepto de fuerza y presión, lo que quiero es relacionar los dos con una expresión. Espérense. A ver, veamos cuál mismo es. Lo que pasa es que cualquiera de las variables puede aplicar. Necesito decidir si lo que busco es presión o si lo que busco es fuerza. A ver, aquí una cosa que no hice, ¿no? Estas densidades en realidad se están eliminando, por lo tanto vean las expresiones solamente así. X medio sería XM por M, X media por masa, ¿cierto? Perdón, X media por área sería igual a la integral entre A y B de X de F de X de X. Si esta expresión le multiplican por la densidad del líquido, tendríamos las dos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la fuerza, esto aquí es fuerza, ¿no? La fuerza, es decir, esto, sería igual a densidad, que es una constante, al área de la región, ¿no es cierto?, multiplicado por el centroide. Lo que es el centroide. Densidad por área, momento de Y, sobre masa. ¿Cierto?
Y esto es igual a densidad por área por momento de Y sobre la masa. Pero la masa es densidad de área. Es esto. Por área. Serían estas. Lo que tendría es densidad de líquido dividido por la densidad de área multiplicado por el momento de Y. Esa sería la fuerza. Relacionado con el centroide. A ver, tendría las siguientes fórmulas. La fuerza es igual a la densidad por el área y por el centroide. El centroide evidentemente es solamente aquel que afecta a la X porque estoy trabajando en base a la altura. Esa sería la fórmula que relaciona densidad de un líquido con el área de la lámina y el centroide de la lámina. Esa es la fuerza que se ejerce suponiendo que el líquido gira. Haciendo otras sustituciones, podría decir que la fuerza también es igual a la densidad del líquido dividido por la densidad de área de la lámina multiplicado por el momento con respecto a Y. El momento con respecto a Y, ustedes ya saben que es este, en el cual se eliminarían las densidades y me quedaría esto multiplicado por esto, que vendría a ser esto. Otra aplicación que les había dicho sería centroide, a ver, sería presiones del líquido, sería trabajo, a ver, ¿qué digo? Volúmenes con centroide. A ver, aquí hay un concepto bastante interesante. Supongamos que ustedes tuvieran un objeto que gira en torno a un eje. Ese problema ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Esto es A, esto es B, esta es una lámina. Esta lámina gira en torno al eje Y. Esta lámina gira en torno al eje Y. Yo puedo resolver ese problema, ¿no?, con el teorema de las cáscaras, es decir, como ya he resuelto eso, el volumen es igual a 2pi por la integral desde A hasta B de x por la f de x, siendo esto f de x de x. Este problema yo ya lo tenía resuelto. Entonces, si ustedes se fijan, esto de aquí tampoco es distinto a esto. Acuérdense, yo les había dicho el rato que ustedes saben plantear áreas y volúmenes, el resto es hacer particiones e ir viendo a qué corresponde. Entonces, como veo que no hay mucha diferencia, podría intuir de que puede haber una forma de relacionar los centroides con los volúmenes también. Porque el centroide de esta lámina, ¿no?, va a estar en un punto en el cual, sobre el cual más bien va a haber un radio de giro, ¿no?, que va a ser constante. Es decir, así como este tiene un radio de giro constante y este tiene un radio de giro constante, el centroide también lo tiene. No varía. La cuestión sería preguntarse cuánto vale ese radio de giro, o sea, cuál es la distancia que existe desde aquí hasta el eje. Este punto, ¿qué punto es? Es un punto X medio, Y medio. La distancia desde aquí hasta acá, evidentemente, es de X medio. Saco ese valor, X medio. Aquí es igual a X medio. Al momento de Y sobre la masa. Es decir, me olvido de hacer por este método. Y si calculo el centroide, ya prácticamente he calculado el volumen del objeto al girar. ¿Por qué? Y hay un teorema que se denomina el teorema de Pappus, ¿no?, en el que hace una afirmación, así como acá decíamos que la presión de esto es la misma que si es que se giraría la lámina y se pondría en horizontal sobre el punto medio. Aquí, este teorema de Pappus dice que el volumen de un objeto que está girando en torno a un eje
es igual al área del objeto, ¿no? Al área del objeto, es decir, esta de aquí, multiplicado por el perímetro del radio de giro. Y el perímetro el área por perímetro, ¿no? Y el perímetro del radio de giro, ustedes saben que es igual a 2pi, ¿no es cierto? Por el radio, a 2πr, a eso igual un perímetro, a 2πr. ¿Y qué es r? El radio de giro, justamente. Y ese radio de giro ocurre en x medios. Esa longitud. Entonces, el volumen ha quedado determinado por 2 veces pi multiplicado por el área, ¿no es cierto? Y multiplicado por x medio. X medio divide, ¿se acuerdan, no? El x medio sería igual, a ver, aquí ya no puedo continuar, voy a seguir. Entonces, despejemos esto. El volumen, ¿a qué sería igual? A 2pi por área por el x medio. El x medio es densidad de área por la integral entre a y b de x f de x dividido para densidad de área por la integral entre a y b de f de x. Entonces, esta área es esta de aquí, se elimina esta con esta, ¿no? Las densidades se eliminan. Y el volumen, si ustedes se fijan, obtengo exactamente lo que había planteado al inicio. El volumen es igual a 2pi por la integral entre a y b de x, f de x. Con eso se demostraría este teorema. Entonces, si ustedes ya tienen el x medio, ¿es esto? Les bastaría multiplicar por qué. Es que ya tienen el x medio, me bastaría multiplicar eso, ¿no es cierto?, por el perímetro y por el área. Es decir, si es que tengo el x medio, el volumen sería igual a 2pi por el área y por ese valor del radio de giro. Se demuestra y sería esto. Claro, esto de aquí sería un proceso más elaborado si es que no tengo el punto medio. Pero si es que el problema es que se hubiera resuelto, hubiera sido hallar el punto medio, pues una vez tienen el punto medio ya tienen el volumen también. En ese sentido se aplicaría. Porque si no tienen el punto medio, evidentemente es más fácil hacer el procedimiento de volúmenes para sólidos de revolución. Así que, dependiendo de la circunstancia, las dos son aplicaciones válidas. Hasta allí llegaría el resultado de aprendizaje número 5, chicos. No sé si tienen inquietud. Ya, cada vez como participan más. Bueno, más o menos. A ver, chicos, verán, vamos a hacer lo siguiente. Hasta el día domingo, procuren tener resultado de aprendizaje 4, resultado de aprendizaje 5, 15 ejercicios más la ficha. El artículo les pongo hoy día mismo. El viernes arrancamos ya el resultado de aprendizaje 6 para poder cubrir entre el viernes y la próxima semana y cerrar ya. Y definimos qué día me entregan de la siguiente semana. Estoy hablando de que después del próximo domingo, a ver, domingo, hasta el domingo 12 ustedes ya terminan hasta aquí. Hasta el domingo 19 terminamos todo. De tal manera que hasta el viernes 24
o en la semana del 20 de julio al 24 de julio, ustedes me entregan todo y hacemos las evaluaciones. Una prueba de resultados específico y un examen en el que involucre todo. Una prueba sobre 10, una especie de entrenamiento para el examen, ¿no? Que podría ser el lunes 20 o el miércoles 22. Ya decidiremos la próxima semana. Y el examen tendría que ser el viernes 24. Y los que ya pasan, pues ya terminarían por lo menos esta materia y ya se dedicarían a lo que les faltaría en las otras. Y los que no pasan hasta allí, pues ya luego se dedican conmigo a ir saliendo en lo que falta. Allí más bien ya les entrego a ustedes y me van diciendo a ver qué es lo que falta y me van diciendo para poder ayudar. Así está planificado. Me parece que con eso podemos ir saliendo todos a satisfacción. Profe, No sé tenemos si les hasta el parece esa 24 forma. para dar las fichas y todo eso. No, hasta el 24 ya sería el examen. Entonces sería hasta el 22. Espérense. A ver, espérense. Esta semana es... Ah, sí, tienes razón. Sí. Hasta el 24, pero yo lo que quisiera es que las fichas... Es que el 24 sería el examen. Las fichas tendrían que entregarme hasta el 23, porque si no, ¿qué examen van a venir a dar? A ver, tomen nota, hasta el jueves 23, todas las fichas. No se olviden que las fichas son hasta el resultado 6 nomás. Es decir, nos falta ya solo uno. El 7 no, porque el 7 es solo ya para el examen. El 7 no hay que hacer ni ejercicios, ni ficha, ni ensayo, ni nada. Solamente hasta el 6. ¿Les parece si de una vez que vamos hasta el 23 ya todo recibido? El 22 me dan la prueba, el 23 me entregan todo y el 24 dan el examen. O sea, nos dedicamos ya solo a evaluación esa semana, ya no avanzamos clase. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ya, hagan el esfuerzo para ver si salimos. ¿Ya? Yo lo que quiero es mandarles antes para que ya no estén pensando en que todavía les faltan cosas. Que les falte ya solamente a los que se han quedado, pero ya solamente notas para ir haciendo el examen de suspenso y organizándolo ya para la última de julio o la primera de agosto. Eso sería el chico. Nos veríamos el viernes. El viernes les mando un deber que incluya esto y el primer tema del siguiente resultado. ¿Quedamos así? Sí, profe. Ya, chicos. Te ganarán algo de ánimo. Vamos a hablar de eso al iniciar la próxima, porque les noto que están medio alicaídos. Que pasen bien, chicos. Hasta luego. Luego, Profe, gracias. gracias, Profe, profe. hasta luego. Gracias. Chao.